Voy a explicar de manera breve el por qué los católicos bautizamos a los niños, ya que son muchos los grupos no católicos que cuestionan nuestra fe. Se acercan al católico y le dicen: a ver, ¿a qué edad se bautizó Jesús? A los 30 años. ¿Y tú a qué edad fuiste bautizado? Yo a los 2 meses. ¿Cómo así? Jesús de 30 años y tú a los 2 meses. ¿Por qué no te bautizaste como Jesús? ¿Dónde fue bautizado Jesús? En un río. ¿Y tú dónde fuiste bautizado? No, a mí no me llevaron a un río, a mí me echaron un chorrito de agua. Ya vistes. Y luego preguntan: ¿y qué dice la Biblia sobre el bautismo? ¿Es primero ser bautizado o primero creer? Y te llevan rapidito a un texto de la Biblia que dice: el que crea y se bautice será salvo. Primero se cree y después se bautiza. Y ustedes bautizan a los niños y los niños no creen. Cuando al católico le dicen todas estas cosas, el católico empieza a creer que su bautismo de verdad no vale. Y por eso cree que la solución es bautizarse de nuevo. Y no sé si usted conozca algún católico que ha dejado la iglesia y que se ha bautizado de nuevo y se ha rebautizado una y varias veces, porque ha cambiado de iglesia muchas veces. ¿Y sabían ustedes que Centroamérica es la parte del mundo que más sufre el avance de las sectas? Estaba yo leyendo la última estadística que nos dieron sobre el estudio del avance de las sectas en América Latina. En todos los países de Centroamérica ya son más los no católicos que los católicos. Por ejemplo, en Guatemala el 39% de la población guatemalteca es católica. El 53% de la población de Guatemala no es católica, es de otro grupo. Y así todos los países de Centroamérica son menos los católicos y más los no católicos. Y por eso es común que en nuestra familia tengamos alguna persona que ha dejado la iglesia y que se ha bautizado de nuevo. Por eso, de manera sencilla, voy a darles algunas razones para que usted ya no tenga miedo cuando le cuestionan su fe. Porque ¿sabe cuál es el problema? Que tenemos muchos católicos con complejos de ratón. ¿Cómo así? Se los explico. El católico que tiene complejos de ratón tiene miedo a que le cuestionen su fe. Les voy a poner un ejemplo de cómo son los católicos de donde yo vengo. Imagínese usted a una señora católica barriendo el corredor de su casa. Bien feliz, está cantando la señora. De repente se da cuenta que ya vienen los testigos de Jehová. Dejan tirada ahí las escobas y entran corriendo a su casa. Cierran la puerta y que nadie haga bulla, hasta casi dejan de respirar. Llegan los testigos de Jehová. Buenos días. Y la señora adentro temblando, ay, que no sepan que aquí estoy. Buenos días. Y tanto buenos días que la señora se cansa y le dice a su hija: ve a decirles que no estoy. Sale la niña bien feliz y dice: dice mi mamá que no está. Así son los católicos que tienen complejos de ratón. Viven encerrados y asustados porque no saben dar razón de su fe. ¿Y qué necesitamos? Cambiar de un catolicismo con complejos de ratón a un catolicismo seguros de su fe. Y hoy vamos a quitar aquellos letreritos que ponemos en la puerta de nuestra casa que dice: este hogar es católico, suplicamos a las sectas no molestar. Llegan las sectas y hacen de cuenta que no saben leer y van a tocar. Hoy vamos a poner un letrero que diga: este hogar es católico, bienvenido cualquier hermano separado que quiera dialogar,
pase adelante. ¿Por qué? Porque usted tendrá ya una razón para explicar todo aquello que le cuestione. Un día mi hermano dijo algo que me encantó. En Estados Unidos nosotros formamos un ministerio de evangelización que hasta el día de hoy trabaja. Tenemos como 100 jóvenes que evangelizan todos los fines de semana de casa en casa, como hacen los testigos de Jehová. Y me tocaba ir a tocar una puerta y me recibían con bastante alegría porque pensaban que no era católico. Cuando entraba a la casa me decían: pero usted es católico. Por gracia de Dios, entonces sálgase de mi casa porque yo no los quiero. Y todos se quedaban asustados. Milagro que los católicos ya predican. Y mi hermano dijo: mira, al ritmo que vamos, pronto los protestantes van a ser los que van a poner su letrerito en la puerta de su casa que diga: este hogar es protestante, suplicamos a los católicos no molestar. Pero eso es difícil lograrlo porque tenemos un catolicismo que vive por dos razones. La mayoría son católicos por tradición. ¿Qué significa ser católicos por tradición? Soy católico porque mi papá era católico. Mi papá era católico porque mi abuelito era católico. Mi abuelito era católico porque mi bisabuelo era católico, por pura tradición. Otros son católicos por emoción. Aquí me la paso bien, aquí me siento a gusto, por eso soy católico. Pero necesitamos cambiar de católicos de tradición, católicos por emoción, a católicos por convicción. ¿Qué es ser católico por convicción? Soy católico porque conozco la Biblia y porque sé que la Iglesia Católica posee la plenitud de la verdad. ¿Quieres que te lo demuestre? Dime cuándo y dónde y voy. Eso es lo que quisiéramos. Por eso póngame atención, rapidito. ¿Por qué los católicos bautizamos a los niños? Bautizamos a los niños especialmente por 4 razones. ¿Por qué? Porque el bautismo hace en la persona que lo recibe muchos efectos. Y por lo menos vamos a estudiar hoy 4 efectos que tiene el bautismo en nuestras vidas. Número 1. El bautismo es para el perdón de los pecados. ¿Dónde lo dice la Biblia? Hechos capítulo 2, versículo 38. Escuchen lo que dice aquí. Hechos 2:38 dice así: Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. ¿Para qué sirve entonces el bautismo? Para el perdón de los pecados. Y aquí viene un gran problema, porque vienen los evangélicos y preguntan: a ver, si el bautismo es para el perdón de los pecados, entonces ¿por qué ustedes bautizan a los niños si los niños no tienen pecado? Y te preguntan: ¿el niño ha dicho una grosería? No. ¿Ha robado? No. ¿Ha mentido? No. ¿Ha tenido un mal pensamiento? No. Entonces, ¿por qué lo bautizas si no tiene pecados? Y el católico se queda: ¿de verdad? No lo había pensado. Tienen razón. El niño no tiene pecado. Y por eso piensan en bautizarlo de nuevo. ¿Cómo se resuelve esto? Facilito. Es verdad, el niño no tiene ningún pecado que haya cometido. Sin embargo, el niño sí tiene un pecado que heredó. Escúcheme bien. No un pecado que cometió, un pecado que heredó como fruto de su naturaleza humana. ¿Cuál es ese pecado? Veamos lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19 dice: un solo hombre pecó y todos fueron constituidos pecadores. Escuche bien: un solo hombre pecó
y todos fueron constituidos pecadores. Ese pecado del que habla Romanos es el pecado que nosotros llamamos original. ¿Por qué se llama pecado original? Porque es el pecado que se cometió en el origen del mundo. Y lo cometieron Adán y Eva. Y nosotros, por ser descendientes de Adán y Eva, por heredar nuestra naturaleza humana de Adán y Eva, nosotros heredamos ese pecado. Entonces el niño tiene un pecado, no que cometió, sino que heredó. Y por eso nosotros queremos que nuestros hijos estén libres de ese pecado original. ¿Qué hacemos? Los bautizamos, porque el bautismo es para el perdón de los pecados. Obviamente, en los adultos, el bautismo borra todos los pecados cometidos hasta el día del bautismo. En cambio, en los niños, el bautismo borra el pecado original. Ahora viene una pregunta: ¿y desde cuándo el niño es pecador? ¿Desde dónde el niño ya tiene ese pecado que llamamos original? Vayamos a la Biblia. Salmo 51, 7. Dice así: tú ves que malo soy desde nacimiento, pecador desde el vientre de mi madre. ¿Desde dónde dice que el niño hereda el pecado original? Desde el vientre de nuestra madre. Y uno se pregunta: ¿y qué pecado cometió el niño allá dentro de la panza de su mamá? Ninguno. Entonces, ¿por qué es pecador? Porque heredó un pecado por su naturaleza humana. Entonces queda claro que el bautismo es para el perdón de los pecados. Y nosotros bautizamos a los niños porque queremos que nuestros hijos estén libres del pecado original. Número 2. El bautismo también nos da el Espíritu Santo. ¿Dónde lo dice? En Hechos capítulo 2, versículo 38. La segunda parte de Hechos 2:38. Escuche qué sigue diciendo el versículo 38. Dice: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces el bautismo, aparte de borrar el pecado original, el bautismo también nos da el Espíritu. Y nosotros los católicos bautizamos a nuestros hijos porque queremos que nuestros hijos tengan el Espíritu Santo. Cuando una persona es bautizada, recibe el Espíritu Santo y entonces nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Y como yo quiero que mis hijos sean templos del Espíritu Santo, por eso los bautizo. Un día pregunté a un pastor: pastor, ¿puede un niño recibir el Espíritu Santo, sí o no? Y me dijo: sí. ¿Y por qué entonces le niegan el bautismo? Y si alguien me dijera que un niño no puede recibir el Espíritu Santo, entonces ¿qué me dicen de San Juan el Bautista? Lucas capítulo 1 versículo 15 dice que Juan el Bautista tendría el Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Y saben qué? Si usted se pone a ver videos en el internet, usted va a ver cultos protestantes donde dice que reciben el Espíritu Santo y se ponen a bailar y por último se desmayan, y usted se va a dar cuenta que ahí también participan niños chiquititos. Y yo digo: ¿y qué le está pasando a ese niño protestante que está dando vueltas como pirinola? Está recibiendo el Espíritu Santo. O sea que un niño puede recibir el Espíritu Santo. ¿Y por qué entonces no lo bautizas?
No lo habían pensado los protestantes, porque muchos no son protestantes normales. Y da ganas de decirle como aquellos de la familia Peluche: ¿por qué no son protestantes normales? Aprendan a pensar un poquito. Hasta aquí vamos viendo dos razones para bautizar a los niños. Primero, para borrar el pecado. Segundo, para que reciban el Espíritu. Número 3. El bautismo nos hace hijos de Dios. San Juan, capítulo 3, versículo 5 al 6. Escuchen lo que dice Jesús. En verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Escuche bien. El que no renace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Eso significa que una persona que se muere sin ser bautizada no puede entrar en el reino de Dios. Jesús no deja lugar a dudas, no dice parece que no puede entrar, a veces no puede entrar, casi no entra. Jesús es tajante y dice no puede entrar al reino de Dios. Hace poco me encontré a un joven protestante que cuando me vio con mi cruz me dijo: Dimas, arrepiéntete, te vas a ir al infierno por llevar ese ídolo en tu cuello. A ver, ¿cómo sabes tú que yo me voy a ir al infierno? Es que los católicos no son salvos. Y seguramente tú sí eres salvo. ¿Estás bautizado? No. ¿Cómo vas a ir al cielo tú? La Biblia dice: el que no renace del agua y del Espíritu Santo no puede ir al cielo. Si tú te mueres hoy, no te vas al cielo. ¿Y por qué te preocupas tanto por andar diciendo que los católicos no son salvos? ¿Por qué no te preocupas primero de tu alma? Hay muchos protestantes que no están bautizados, pero andan diciendo que los católicos no son salvos. Se les olvida que Jesús dijo que el bautismo es indispensable para la salvación. ¿Y por qué? Porque lo dice el versículo 6. Porque lo que nace de carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. ¿Eso qué significa? Que una persona que no ha sido bautizada no es hijo de Dios. ¿Por qué no es hijo de Dios? Porque solamente ha nacido de la carne. Y lo que nace de carne, ¿qué cosa es? Carne. Para ser hijo de Dios hay que recibir el bautismo, porque ahí naces según el Espíritu. Y como yo quiero que mis hijos no sean solo mis hijos, sino que sean hijos de Dios, por eso los bautizo. ¿O qué es más importante? ¿Que sus hijos sean sus hijos o que sus hijos sean hijos de Dios? Usted será el padre de sus hijos muchos 100 años. Después de la muerte se acaba ese parentesco. O allá en el cielo creen que ustedes van a andar buscando a su mamá. Es que me da miedo para dormir que venga mi mamá. ¿Por qué no mejor hacer a nuestros hijos hijos de Dios? Y por eso todos los que no han sido bautizados no son hijos de Dios. Qué importante es el bautismo, ¿verdad? Nos hace hijos de Dios. Y por eso con prisa hagamos de nuestros hijos hijos de Dios. Pero hay católicos que no bautizan a sus hijos. ¿Y por qué no ha bautizado a su hijo que ya tiene barbas? Ay, hermano, es que el que va a ser mi compadre todavía está en Estados Unidos. ¿Y qué es más importante, pues, que el hijo se haga hijo de Dios o que ese fulano sea su compadre? Que nuestros hijos sean hijos de Dios. ¿Y qué dicen los protestantes? No, nosotros sí vamos a bautizar a nuestros hijos, pero hasta que lo pidan. Así. ¿Y por qué no esperas a que todo lo pida?
¿Por qué no le das de comer hasta que lo pidan? ¿Por qué no los vistes hasta que lo pidan? ¿Y saben qué? Los protestantes no bautizan a sus hijos porque dicen que no se dan cuenta, que no saben lo que están haciendo. Pero bien que los llevan al registro civil. Los hacen primero hijos del gobierno antes que hijos de Dios. Para ser verdaderos guatemaltecos, ¿qué se necesita? Ir al registro civil y te haces un verdadero guatemalteco. Para ser un verdadero cristiano hay que ir al bautismo. Fíjese bien, los hijos de los protestantes son verdaderos guatemaltecos, hijos de Alejandro Yamatei, herederos de la deuda externa. ¿Y por qué no los hacen hijos de Dios, verdaderos cristianos, herederos del reino de los cielos? Es que hasta que lo pida. ¿Y le preguntaste a tu hijo si quiere ser guatemalteco? No, yo lo llevé al registro civil por mi cuenta, porque yo soy el adulto que sabe lo que el niño necesita. Ah, bien que sabes lo que necesita materialmente. ¿Y por qué no te preocupas también por las necesidades espirituales? Porque el hombre no solamente es materia, el hombre también tiene un espíritu. Y por eso los católicos, así como le damos de comer al hijo para que crezca según la carne, también lo bautizamos para que crezca según el espíritu. Número 4, el bautismo nos hace miembros de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13 dice así: hemos sido bautizados en un único espíritu para que formáramos un solo cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo que formamos? La iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando bautizamos a nuestros hijos, los hacemos miembros del cuerpo de Cristo. Y otro día vamos a estudiar los beneficios que tiene ser miembro del cuerpo de Cristo. Repitamos entonces las 4 razones por las cuales bautizamos a nuestros hijos. Primero, para borrar en ellos el pecado original. Segundo, para que reciban el Espíritu Santo. 3, para que sean hijos. 4, para que sean miembros de la. ¿Se dan cuenta cuántas razones tenemos para bautizar a los niños? Así que la próxima vez que alguien le pregunte, ¿y por qué los católicos bautizan a los niños? Ya no se esconda como ratón. Vaya y saque su Biblia y dígale, ¿quieres saber? Pues siéntate, que ahora te voy a explicar con la Biblia. Pero alguien se pregunta, si hay argumentos, hay motivos para bautizar a los niños, entonces ¿para qué Jesús se bautizó a los 30 años? ¿Cuál es el motivo por el cual Jesús se bautizó a los 30 años? Los que no son católicos dicen, Jesús se bautizó a los 30 años para darnos ejemplo. Y si no me cree, pregúntele a un no católico. Oye, amigo, ¿tú sabes por qué Jesús se bautizó a los 30 años? O dime tú, ¿para qué se bautizó Jesús? Ellos dicen, Jesús se bautizó para darnos ejemplo. ¿Y dónde dice eso la Biblia? ¿Está eso en la Biblia? ¿Dónde lo encuentras? No hay una sola parte en la Biblia que diga que Jesús se bautizó a los 30 años para decir que todos tenemos que bautizarnos a los 30 años y en un río. Algunos malintencionados leen una parte de la Biblia donde Jesús dice, todo lo que yo he hecho, háganlo también ustedes. Ellos dicen, ya viste, Jesús dice, todo lo que yo he hecho, háganlo también ustedes. O sea que si Él se bautizó a los 30 años, también nosotros. Y yo digo, ¿y dónde está ese texto?
Ese texto está cuando Jesús acaba de lavar los pies. Jesús está diciendo: así como yo les he servido, así también sírvanse ustedes. No está hablando del bautismo. Pero vayamos a la Biblia y veamos para qué se bautizó Jesús. Porque Jesús no tenía necesidad de bautizarse, ¿o sí? Pregunto, ¿Jesús tenía pecado? No. ¿Necesitaba recibir el Espíritu Santo? No. ¿Necesitaba hacerse hijo de Dios? No. Él es hijo de Dios por naturaleza. ¿Necesitaba ser miembro de la iglesia? No. Él es el fundador de la iglesia. Entonces, ¿para qué se bautizó? San Juan lo explica. Juan capítulo 1, versículo 31. Voy a leer y ustedes me van a decir para qué se bautizó Jesús. Vamos a ver si es verdad que Jesús se bautizó para darnos ejemplo. Dice San Juan 1:31 así: yo no lo conocía, dice San Juan el Bautista, pero mi bautismo y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer al pueblo de Israel. ¿Para qué dice Juan que se bautizó Jesús? Para darse a conocer al pueblo de... O sea que no se bautizó para darnos ejemplo de que todos tenemos que bautizarnos como él. Él se bautizó solo para darse a conocer al pueblo de... Y por eso, si usted lee 2 versículos atrás, el versículo 29, San Juan señala a Jesús y dice: ahí viene el Cordero de Dios, el que quita los pecados de él. ¿Está claro entonces? Jesús no se bautizó para decir que todos tenemos que bautizarnos a los 30 años. O pregunto, ¿quiénes de los discípulos de Jesús se bautizaron a los 30 años y en un río? Me gustaría preguntarle a eso a algún amigo evangélico. Si tú dices que Jesús se bautizó para darnos ejemplo, muéstrame tú con la Biblia dónde encuentras que uno de los discípulos de Jesús, por lo menos, se bautizó a los 30 años y en un río. Y alguien pregunta: ¿cómo así? O sea que nosotros ya no tenemos que bautizarnos de la misma manera que Jesús se bautizó. La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque la Biblia lo explica. Veamos qué dice el mismo San Juan. Mateo capítulo 3, versículo 11. Escuche lo que explica San Juan el Bautista. Dice así San Juan: yo bautizo con agua. ¿Quién bautiza con agua? Juan. Yo bautizo con agua y es camino a la conversión. Pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo dice Juan que bautizará a Jesús? En el Espíritu Santo. Entendamos una cosa: Juan bautizaba con agua y Jesús bautizará con... Pregunto, ¿nosotros somos discípulos de quién? ¿De Juan o de Jesús? Entonces, ¿necesitamos ir a un río para bautizarnos? No, porque el que bautizaba en un río era Juan. Jesús ya no bautiza en un río, Jesús bautiza en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué hay mucho católico que ya fue bautizado en el bautismo de Jesús, en el Espíritu Santo, y después regresa al río a bautizarse de nuevo? Ese anda peor que el cangrejo. ¿Conocen el cangrejo? ¿Para dónde camina el cangrejo? Ah, saber qué animal conocen ustedes. El cangrejo no camina para atrás.
El cangrejo camina de lado. Por eso les dije que anda peor que el cangrejo. Y por eso el católico que deja la iglesia y va a buscar el bautismo en un río está equivocado, porque no ha entendido lo que Juan explicó. Yo bautizo en agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Por eso los católicos ya no vamos a un río. ¿Por qué? Porque ya no estamos en el tiempo de Juan Bautista. Y esto lo explicó Jesús. Por si no quedara claro, Jesús lo explicó. Hechos capítulo 1, versículo 5. Escuchen qué dice Jesús. Juan bautizó con agua, pero ustedes, nosotros los discípulos, serán bautizados en el Espíritu Santo. Escuche cómo Jesús lo explica. Jesús dice: Juan bautizó en agua. Juan, ustedes, nosotros los cristianos, ya no vamos a ser bautizados en un río. Nosotros vamos a ser bautizados en el Espíritu. Por eso, cuando un evangélico viene y pregunta: ¿tú fuiste sumergido cuando te bautizaron? Y uno dice: no, entonces tu bautismo no vale, porque bautismo significa sumergir. Y el católico a veces se confunde. Es verdad, no fui sumergido. Y si no fui sumergido, entonces no fui bautizado. Pero entendamos esto. Jesús dice: Juan bautizaba en agua, Juan sumergía en agua. Ustedes serán bautizados, serán sumergidos en el Espíritu Santo. Por eso cuando un evangélico viene y le pregunta: ¿tú fuiste sumergido cuando te bautizaron? Nuestra respuesta es sí, pero ya no en agua. Yo fui sumergido en el Espíritu. Y él va a decir: ¿y por qué no en agua? Ah, porque Jesús lo dijo. Juan sumergía en agua. Ustedes serán sumergidos en el Espíritu Santo. Y por eso ahora cabe una pregunta: ¿y dónde fueron bautizados los apóstoles? Por eso me encanta preguntarle a los que no son católicos: ¿puedes decirme tú en qué río fueron bautizados los apóstoles? No aparece en la Biblia. ¿Dónde entonces fueron bautizados los apóstoles? Hechos capítulo 2, versículo 2 dice: de repente vino del cielo un ruido, como una violenta ráfaga de viento, que llenó la casa donde estaban. ¿Dónde estaban los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo? En una casa. O sea que cuando los apóstoles fueron bautizados, estaban en una casa, no en un río. Y un pastor me dijo un día: Dimas, pero lo que tú no sabes es que adentro de esa casa pasaba un río. ¿Cómo así? ¿Dónde está eso en la Biblia? Yo solamente he visto un río pasar dentro de una casa cuando fue el huracán Stan. De ahí en fuera nunca más. O sea que nuestros hermanos separados no han pensado. Y por eso me gustaría que le echen una pensada y que nos vengan a decir en qué río fueron bautizados los apóstoles. Y sabe que hay algo que los protestantes no saben: que para recibir el bautismo de Juan hay una condición especial. Regresemos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 6 en adelante. Y les voy a contar primero algo. Yo fui a hablar con una señora que era adventista. Y cuando yo llegué, la señora estaba agresiva y me dijo: ¿tú vienes a enseñarme a mí la palabra de Dios? Y le dije: sí. ¿A quién quería pues? Es que tú no puedes enseñarme. ¿Y por qué no? Porque tu bautismo no vale.
Así, y el suyo sí, sí, el mío sí. ¿Y por qué dice usted que el suyo sí vale? Porque yo sí me bauticé como mi Señor. ¿Cómo? A los 30 años en un río. Por eso soy feliz, porque yo me bauticé igualita que mi Señor. Y le dije, no cante victoria antes de tiempo. Primero le hago una pregunta. ¿A qué edad fue bautizado Jesús? A los 30 años. ¿Y usted? A los 30 años. Muy bien. Jesús era hijo de una mujer virgen. ¿Usted es hija de una mujer virgen? Y me dijo, no. Entonces no me venga a decir que igualita que Jesús. ¿En qué río fue bautizado Jesús? En el río Jordán. ¿Y usted? No, yo en el río de Cuilco. Ahí está. No me venga a decir que fui igualito que Jesús. Esa es una mentira. Y le dije, mire, no la quiero desmoralizar, pero le voy a hacer primero una pregunta. ¿Usted qué bautismo recibió? Y me dijo, no te acabo de decir pues que fui bautizada como mi Señor. O sea que usted recibió el bautismo de Juan en un río. Y me dijo, sí. Y le dije, pero usted sabía que había una condición para recibir válidamente el bautismo de Juan. Y me dijo, no. Pues ahora lo sabrá. Y escuche bien. Juan 3:6, Mateo 3:6, dice así: además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Antes de bautizarse, ¿qué hacían? Se confesaban. Y le dije, ¿cómo le quedó el ojo? ¿Usted se confesó antes de bautizarse? Y me dijo, no. Ahí está. Ni siquiera recibió válidamente el bautismo de Juan. Porque para recibir válidamente el bautismo de Juan había que confesarse. Y los protestantes dicen que se bautizan en un río. Pero pregúntele si se confesaron. No, ni siquiera cumplen con el bautismo de Juan. ¿Y cómo le llamó Juan a esos que solo querían bautizarse, pero no querían confesarse? Vamos a leerlo. Versículo 7. Juan vio a un grupo de fariseos y saduceos que habían venido donde él para ser bautizados, y les dijo, raza de víboras, ¿cómo piensan que se pueden escapar del castigo que les viene encima? Primero muestren los frutos de una sincera conversión y después háganse pasar por hijos de Abraham. Cuando Juan vio a unos fariseos y saduceos que solo querían el bautismo, pero no querían confesarse, les dijo, raza de víboras, primero muestren los frutos de una sincera conversión. ¿Y dónde se muestran los frutos de una sincera conversión? En la confesión. Así que pobres de nuestros hermanos, muchos de ellos ni sabían que había esta condición. Y por eso nosotros decimos, el bautismo de Juan no es válido para los cristianos. Y no lo digo por decirlo, lo dice la Biblia. Fíjese bien lo que pasó en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1. Dice así, escuche bien. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, atravesando las regiones altas. Encontró allí a algunos discípulos y les preguntó, escuche que les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron, ni siquiera hemos oído que se pueda recibir el Espíritu Santo. Pablo entonces les replicó, ¿qué bautismo recibieron? Ellos respondieron, el bautismo de Juan. Escuche bien, habían unos hombres que habían sido bautizados en el bautismo de y no habían recibido el Espíritu. O sea que el bautismo de Juan ni siquiera da el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Sigue diciendo, entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pero le pedía al pueblo que creyeran aquel que vendría después, es decir, Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre de Jesús.
Fíjese bien, los que habían recibido el bautismo de Juan se bautizaron nuevamente para que pudieran recibir el Espíritu. O sea que son los que recibieron el bautismo de Juan los que necesitan bautizarse en el bautismo de Cristo, no los que han sido bautizados con el bautismo de Cristo ir a buscar a Juan. No tiene sentido lo que hacen quienes, siendo católicos, regresan a buscar el bautismo de Juan. Pero viene una gran pregunta. ¿Pero por qué entonces, después de todo esto, hay todavía un texto que dice, Marcos 16:16, el que crea y se bautice será salvo? Entonces preguntan los evangélicos, ¿qué es primero, creer o bautizarse? ¿Qué dice Marcos? Marcos dice, el que crea y se bautice. O sea que es primero creer y después bautizarse. Y dicen, ¿y por qué los católicos bautizan a los niños si no creen? Ustedes primero bautizan y después creen. Y el católico se queda otra vez así patinando, pensando, creo que ahora sí nos engañaron. Esto se explica bien fácil. Mire, para eso tenemos que entender un poquito el tiempo en que se escribieron los libros de la Biblia. El primer libro del Nuevo Testamento que se escribió es Marcos, no Mateo. Si alguien se pregunta, ¿y por qué Mateo está primero en los libros del Nuevo Testamento? Por una razón, porque cuando Mateo inicia su evangelio, empieza hablando de los antepasados de Jesús. Por esa razón se colocó primero Mateo. Pero el primer libro que se escribió es Marcos. Cuando Marcos escribe su evangelio, Marcos se dirige a la primera generación de cristianos. Y la primera generación de cristianos obviamente está formada por puros adultos. Y los adultos necesitan creer para bautizarse. Lo veo así como, no le entendimos, se los explico en conceptos católicos. ¿Usted sabe qué es un catecúmeno? Y si no sabe, no es católico. Un catecúmeno es una persona adulta que se está preparando para ser bautizada. Y yo pregunto, cuando un niño va a ser bautizado, ¿a quién le enseñamos? ¿Al niño o a los papás? A los papás. Y cuando un catecúmeno va a ser bautizado, ¿a quién le enseñamos? ¿Al catecúmeno o a los papás? Al catecúmeno. Entonces, cuando Marcos 16:16 dice, el que crea y se bautice, creer y después bautizarse, es porque Marcos se está refiriendo a los adultos que no han sido bautizados, a los catecúmenos. Y de los niños, ¿quién nos habla? San Mateo, capítulo 28, versículo 19, nos explica ya qué sucede con aquellos que no pueden creer y necesitan el bautismo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo escribe ya su evangelio para la segunda generación de cristianos, cuando los cristianos ya tienen hijos. Y escuche cómo presenta Mateo el bautismo. Mateo dice así, atención, escuchen qué es primero. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he mandado y encomendado. ¿Qué es primero para Mateo? ¿Bautizar o enseñar? Fíjese bien, para Mateo es primero bautizar y después enseñar. ¿Por qué? Porque Mateo ya no está hablando de la generación de cristianos que son adultos. Ahora Mateo está hablando ya de la siguiente generación de cristianos donde hay niños. Los niños primero se bautizan y después se les enseña. Por eso, cuando nosotros bautizamos a nuestros hijos, hacemos un compromiso. Y el padrecito pregunta, papás y padrinos, ¿se comprometen a educar a este niño según la fe de la iglesia?
sí nos comprometemos, porque primero se bautiza y después se le enseña, se le educa según la fe. Aunque muchos padrinos y muchos papás no cumplen con esa misión de educar a sus hijos ni sus ahijados. Y usted que es padrino de bautismo, le hago una pregunta: ¿cuántas veces ha ido a enseñarle la Biblia a su ahijado? Si nunca ha ido, acuérdese que de eso dará cuentas a Dios. Entonces, los niños primero se les bautiza y después se les enseña. Y con esto nosotros entendemos: tanto el adulto como el niño necesita el bautismo y puede recibir el bautismo, porque Marcos no niega el bautismo para los niños, solo está explicando las condiciones en las que tiene que estar el adulto para ser bautizado. Mateo, en cambio, ya explica las condiciones para que un niño pueda ser bautizado. Pero para que no quede lugar a dudas, vayamos a la Biblia y veamos quiénes pueden ser bautizados. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 y 39. Este texto ya lo leímos muchas veces, pero lo vamos a leer una última vez, porque ahora vamos a ver otra cosa. Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. ¿Para quiénes dicen que es el bautismo? Para ustedes y para sus. O sea que no es solo para los adultos, también es para los hijos. Y un día me dijo un pastor: Dimas, el bautismo es también para nuestros hijos, pero hasta que crezcan. Y le dije: pastor, ¿dónde aparece el pero? Porque yo no lo veo por ningún lado. El pero se lo pone usted. La Biblia no dice es para ustedes y para sus hijos, pero hasta que crezcan. La Biblia dice es para ustedes y para sus. Y otro día un pastor me dijo: Dimas, ahí dice hijos, no dice bebés. Y yo le pregunté: pastor, ¿los bebés son hijos, sí o no? Claro que son hijos. Entonces, cuando dice para ustedes y para sus hijos, abarcan todos los que son hijos. Y si el hijo es bebé, se puede bautizar al hijo, porque lo dice la Biblia, aunque el hijo sea bebé. Por eso les pongo un ejemplo. Imagínese usted que llega a buscar a un pastor. Andaba buscando una güira. Ustedes no usan güira, ¿verdad? Présteme la güira, porque les voy a poner un ejemplo. No voy a cantar, no lo sueñen. ¿Cómo se llama esto? Güira. ¿Y cómo le dicen en Guatemala a los niños? Güiros. Por eso pedí una güira. Imagínense que llego con mi hijo, con mi güiro, a buscar al pastor. Y le digo: pastor, yo vine porque yo quiero ser bautizado. Mire, ya estoy viejo y no estoy bautizado. ¿Será que me puede bautizar? Y el pastor me dirá: claro, cree en el Señor Jesús y te bautizamos. Ay, muchas gracias, pastor. Pero mire, tengo otra preguntita. ¿Será que el día que usted me puede bautizar a mí, será que también puede bautizar a mi güiro, a mi hijo? ¿Qué creen que va a decir el pastor? No, mire, usted sí, pero su hijo no. ¿Cómo así? ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que el bautismo es para ustedes y para sus hijos. ¿Y por qué el pastor dice que es solo para mí? Entonces el pastor no cumple con lo que dice la Biblia. En cambio, si voy a buscar a un sacerdote católico y le digo: padrecito, mire, lo que pasa es que yo no he sido bautizado, ¿y será que el día que usted me bautice también puede bautizar a mi hijo? El padrecito dirá: claro, con mucho gusto, hacemos doble fiesta. ¿Quién cumple entonces con la Biblia?
¿El que bautiza solo adultos o el que bautiza a los adultos y a los niños? El que bautiza adultos y niños, porque la Biblia dice que el bautismo es para ustedes y para sus hijos. Y por eso, si vamos a la Biblia así rapidito, Hechos capítulo 16, versículo 31, vamos a ver que los apóstoles de verdad bautizaban familias enteras. Dice así, Hechos 16, 31. Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Versículo 32. Les anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Versículo 33. El carcelero sin más demora le lavó las heridas y se bautizó con toda su familia aquella hora de la noche. ¿Se da cuenta? Se bautizó una familia completa. Y en una familia hay adultos y hay niños. Es más, en una familia siempre hay más niños que adultos, sobre todo tratándose de la cultura judía, donde no existe la planificación. Los judíos tienen como 20, 25, 30 hijos. O sea que en una familia judía los niños abundan. Y allá se bautizaban familias enteras. Y fíjese otro dato curioso. Dice que se bautizaron a aquella hora de noche. O sea que no se bautizaron en un río. ¿Quién va a estar buscando un río a medianoche? No tiene sentido entonces pensar a veces como evangélico. Un dato así rapidito. Hay otra razón para bautizar a los niños. Claro, ¿cuál? En el Antiguo Testamento había un rito que nos hacía parte del pueblo de Dios, que se llamaba el rito de la circuncisión. Según Génesis capítulo 17 versículo 12, dice que la circuncisión se hacía a los 8 días. Grábese bien esto. La circuncisión se hacía a los 8 días. Ahora, en el Nuevo Testamento existe un rito diferente, que ya no es la circuncisión. ¿Qué cosa es aquello que quedó en el lugar de la circuncisión? Veamos qué dice la Biblia. Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice así: en Cristo recibieron una nueva circuncisión, no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Escuche bien. Dice que en Cristo nosotros recibimos una nueva circuncisión. Veamos cuál es esa nueva circuncisión. Versículo 12. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. Escuche bien. La circuncisión se hacía a los 8. Y si el bautismo ocupa el lugar de la circuncisión, ¿a qué edad debería de hacerse el bautismo? A los 8 días, porque el bautismo es la nueva circuncisión. Y por eso nosotros sabemos que no hacemos nada malo y sabemos que nuestro bautismo es válido, porque la Biblia nos da suficientes argumentos para demostrar que se puede bautizar a un niño. Y la iglesia no sugiere que ni siquiera hay que esperar los 8 días para bautizar a un niño. Lo correcto sería que la señora, cuando está embarazada, vaya y reciba las pláticas para el bautismo. Así cuando nace el hijo, lo bautizamos. Yo conozco un amigo que el día que su hijo nace, el padrecito va a bautizar al niño al hospital. Y ahí el niño nace según la carne y según el espíritu el mismo día. Y así con gusto hacemos nuestro cumpleaños, porque celebramos no solo la vida humana, sino también la vida espiritual. Qué bonito sería, ¿verdad? Pues empiecen a ponerlo en práctica. Reciban las pláticas antes y díganle: padrecito, mire, yo quiero hacer algo. La iglesia sugiere que bauticemos a nuestros hijos lo más pronto, así que prepárese, porque quiero que bautice a mi hijo en cuanto nazca. Entonces, queridos hermanos, ustedes han descubierto hoy que nosotros los católicos tenemos argumentos suficientes para creer lo que creemos. ¿Por qué el católico a veces tiene miedo? Porque el católico no conoce su fe. Tenemos un catolicismo
con complejos de ratón. ¿Y por qué tiene complejos de ratón? Porque siendo un tigre, no se da cuenta de lo que es. Por eso vamos a empezar a estudiar nuestra Biblia, a ser católicos en serio, no en serie. Los católicos en serie son los del montón. Los católicos en serio son aquellos que se atreven a ser diferentes. Los hermanos de alto mando tienen una canción que se llama Atrévete a ser diferente. Qué difícil es ser diferente. Yo trabajé en una empresa donde muchos me miraban mi forma de ser, incluso mi forma de vestir, y se reían de mí. Y me decían incluso padrecito. Y se reían de mi estilo de vida. Y un día que ellos se reían de mí, les dije: ustedes se ríen de mí porque soy diferente, y yo me río de ustedes porque todos son iguales, repetidos. En cambio yo soy único, porque Dios me hizo en serio, no en serie. Por eso, cuando sea despreciado por ser diferente, no se preocupe. Hay gente que cuando escucha mi forma de pensar se asusta. Ese hombre es radical, es extremista. Un día hasta un padrecito me dijo: Dimas, ¿por qué le hablas tanto de la palabra de Dios a la gente? ¿No has pensado que tanta palabra de Dios los puede empachar? Ay, sí que lo siento, padrecito, pero le dije: mire, padrecito, si usted cree que la palabra de Dios empacha, yo no sé en qué Dios cree usted. Tal vez cree en el Dios Huitzilopochtli, pero yo no creo que la palabra de Dios empacha, porque en la Biblia y en nuestra liturgia nosotros reconocemos que la palabra de Dios sana y salva. ¿Qué decimos? Señor, yo no soy digno de que entres, pero una palabra tuya bastará para sanarme. O sea que la palabra de Dios sana y salva. Que la palabra de Dios empacha, sepa Dios que Dios es el que usted conoce. Entonces, seamos diferentes y no tengamos miedo. Seamos católicos en serio y demos testimonio de nuestra fe. Y le enseñemos a nuestros hijos. ¿Ustedes quieren tener buenos hijos? Pero tengo una mala noticia. Los buenos hijos nacen de buenos padres. Si no hay buenos padres, no pueden haber buenos hijos. Jesús dijo que de un árbol malo no hay fruto bueno. El matrimonio es el árbol. El fruto del árbol que se llama matrimonio son los... Como esté su matrimonio, estarán sus hijos. Les cuento una historia y me voy. Una historia que me duele y que últimamente he empezado a hablar mucho de la familia. Hace poco hablé con una chica que se quería matar. Me lo llevaron sus papás y me dijeron: hermano, hable con mi hija porque se quiere matar, creo que tiene un demonio. Y le dije: pues yo no creo en esas cosas así por así, pero tráiganla, voy a hablar con ella. Y trajeron a la chica y le dije: ¿qué tienes? Y me dijo: nada. No, si tienes algo. No tengo nada. Y entonces dije: esta no va a hablar, ¿lo torturamos o qué? Y entonces dije: bueno, vamos a cambiar de método. Y le dije: mira, si tus papás te trajeron es porque algo te pasa. Mira, me comentaron que has intentado suicidarte 3 veces. ¿Eso es verdad? Agachó la cabeza y me dijo: sí. ¿Puedes contarme cómo has intentado suicidarte? Y me dijo: sí. Mire, la primera vez me tiré de cabeza del 2.º nivel de la casa. No me morí, solo me rompí un brazo. Y la segunda vez me tomé un frasco de pastillas. Solo me dio diarrea. Hasta ahí. Y la tercera, mire, la tercera me corté las venas en la escuela. Me metí al baño de la escuela, me encerré. Mire, me corté las venas. Mire, acá están las cicatrices. Y me enseñó las cicatrices muy frescas. Yo le dije: ¿y por qué te quieres morir? Y me dijo: no me quiero morir. ¿Y por qué has intentado matarte? Y entonces dijo: es que usted no me va a entender. Y le dije: no te entenderé si no me hablas. Dime por qué quieres acabar con tu vida. Y me dijo: mire, yo no quiero acabar con mi vida. No quisiera. Yo tengo sueños, yo quiero ser actriz.
pero mis papás se están divorciando. Mi mamá ya le puso fecha a mi papá para que se vaya de la casa. Y yo no quiero que mi papá se vaya de la casa. Yo prefiero morir antes de que mi papá se vaya. Y mire, eso no es lo peor. Lo peor es que yo soy la hermana mayor, que tengo hermanitos pequeñitos. Y que ellos todas las noches entran a mi casa, a mi cuarto, asustados y me dicen: hermana, mañana se va a ir papá. Si mañana se va a ir papá, ¿por qué no cuidamos la puerta para que no se vaya? Nos turnemos y no dejemos que papá se vaya. Y ella me preguntó: ¿usted no cree que eso duele? Dígame, ¿duele o no duele? Y le dije: claro que duele. Y me dijo: por eso me quiero matar, porque me duele ver sufrir a mis hermanitos. Mis hermanitos no duermen, viven asustados creyendo que papá no va a regresar cuando se va a trabajar. Entonces yo salí y busqué a los papás y les dije: miren, el problema no es su hija, el problema son ustedes. Y si ustedes no cambian su forma de vida, van a dañar a sus hijos. Y ustedes pueden disfrutar pelear, porque los adultos disfrutamos pelear. ¿Para qué nos hacemos? Si no, dígame, señora, ¿cómo se siente usted cuando le dice de todo a su marido? Uy, se desahoga y bien feliz queda. Ay, por fin le dije al desgraciado hasta de lo que se va a morir. Uy, qué alivio, sacó todo lo que tenía. Sí, usted se siente feliz, pero ¿ha pensado cómo se sienten sus hijos? Yo por eso le digo a los matrimonios, antes de pelear, volteen a ver a sus hijos. Los ojitos de los niños se llenan de lágrimas, algunos se esconden. Y yo por eso digo, el hombre puede cambiar de mujer mañana, no lo dudo. El hombre deja a su mujer hoy, mañana tiene otra, no lo dudo. La mujer deja a su marido hoy, mañana tiene otra, no lo dudo. El hombre puede cambiar de mujer y la mujer puede cambiar de marido, pero el hijo no puede cambiar de padre y no puede cambiar de madre. Y qué triste es cuando tenemos hijos que nacen en hogares católicos, pero que viven perdidos en la droga y en el alcohol, no porque sean malos, porque les faltó amor en su casa. Por eso, esta noche vamos a pedirle a Dios que nos recuerde que somos hijos de Dios. No somos hijos de Camelia la Tejana ni de la Mata Viejita. Somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. Les invito a ponerse de pies y terminamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este momento queremos primeramente agradecerte por este momento maravilloso que nos has regalado. Gracias, Señor, porque permitiste que nos reuniéramos aquí. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias, Señor, por la salud. Y gracias también por las enfermedades que envías a nuestra vida y que nos hacen recordar que somos frágiles, que somos mortales. Gracias, Señor, por todo lo que permites en nuestra vida. Y hoy queremos, Señor, acercarnos a ti, reconociendo que somos tus hijos, pero que muchas veces nos hemos olvidado que somos hijos tuyos, que desde el bautismo somos tus hijos. Y hemos vivido lejos de ti como el hijo pródigo, pero también sabemos que aunque nosotros nos hayamos olvidado de ti, tú nos sigues esperando como el padre esperaba al hijo pródigo. Aquel padre que todas las tardes salía y se sentaba a ver el camino por donde se fue su hijo, y tenía la certeza de que un día el hijo regresaría, y por eso en cuanto el hijo regresó, salió corriendo a encontrarlo y a estrecharlo. Nosotros somos esos hijos pródigos, que se nos ha olvidado que somos tus hijos, y por eso hemos vivido como se nos ha dado la gana, y por eso hemos sufrido, y ahora estamos pagando mucho las consecuencias de nuestros malos actos, las consecuencias de vivir lejos de ti. Por eso, Señor, hoy queremos pedirte que vengas a nuestra vida y queremos, Señor, hoy acercarnos a ti. Por eso, esta noche
el que sienta la necesidad de acercarse a Dios, el que diga: hoy reconozco, hoy entiendo que por mi bautismo soy hijo de Dios, pero he vivido como si no lo fuera. El que quiere hoy volver a ese camino inicial, el que quiere recuperar la amistad con Dios, ahí donde está, no le voy a pedir ni siquiera que venga y pase enfrente, ahí donde está, usted haga un compromiso con Dios y dígale: Señor, hoy que he entendido que el bautismo me hizo hijo de Dios, hoy que entendí que el bautismo también me hizo templo del Espíritu Santo, y me he dado cuenta que a ese templo que es tuyo, yo lo he tratado como una casa cualquiera, como una bodega cualquiera, y ese templo, lejos de que sea puro, este templo está sucio, está lleno de pecado. Hoy, Señor, quiero volver a recuperar mi condición de hijo de Dios. Quiero volver a ser templo del Espíritu Santo. Por eso, Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida. Dame, Señor, la fuerza necesaria para luchar en contra del pecado. Haz, Señor, que nunca me olvide que mi meta final es la santidad. Haz, Señor, que este año que estamos empezando pueda empezar a caminar rumbo a la santidad, que inicie un proceso de conversión y que este año por lo menos podamos imitar una virtud del apóstol San Pedro. Señor, tú conoces mi corazón y te lo entrego. Este corazón está herido, tiene penas, tiene, Señor, muchos vacíos, pero hoy te entrego mi corazón para que tú lo sanes, tú lo restaures, y te entrego también, Señor, mi cuerpo, con tantas dolencias, con tantas enfermedades, pero tú, Señor, que eres el autor de lo imposible, puedes restaurar mi vida completa. Por eso, Señor, te entrego mi vida, te entrego toda mi existencia, y quiero ser de ahora en adelante solo para ti. Señor, todo esto que te hemos pedido de viva voz y lo que se ha quedado en lo más profundo de nuestro corazón, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse.